Perfecto. Bueno, buenos días nuevamente para todas, para todos. Vamos a subir aquí nuestro volumen. ¿Se escucha bien? Hola, buenos días. Sí, se escucha bien. Camila. Si quieren, si les queda más fácil tal vez para ir consultando y esos pueden dejar si pueden los micrófonos abiertos, porque a veces entre que uno cliquea y descliquea es como que también suena algo más real a una clase presencial donde estamos ahí, no estamos apagados, digamos. Bueno, así que nada, estoy abierto a las consultas que tengan, generales, puntuales, y vamos tranquilamente intercambiando. Esta vez lo que sí, bueno, he estado mirando en el foro dudas que han hecho, principalmente del último tema no he visto aún, de aminoácidos, peptidoproteína, que lo están cursando ahora. He visto que principalmente se han centrado en la parte de carbohidratos. Las 2 semanas anteriores habíamos visto un poco de heterociclos en el foro. Ya he visto que en las clases también con Gloria han consultado, así que eso también está bueno en el momento que se está dando los conceptos de cada tema, que ustedes, si en el momento surge una duda, también nos consulten, nos pregunten. Así que también mirando los videos de las clases también van a encontrar aclaraciones de ese tipo. Me he traído una pizarra que esta vez voy a tratar, he visto que también han comentado, y por eso me fijé en las clases, que han tenido algún problema en la grabación. Bueno, esto obviamente que es un sistema nuevo para nosotros, estamos aprendiendo, es prueba y error, pero como que en la pantalla se ha visto muy pequeño el pizarrón porque no queda en pantalla completa, entonces queda en la pantalla pequeña y no se ve mucho. Yo hoy voy a tratar de implementar una pizarra cercana y bueno, espero que se vea bien, pero les pido por favor que ustedes me avisen o algo si no se ve bien o se ve chico la pantalla y tratamos de corregirlo, porque he visto que en algunas clases realmente Gloria estaba explicando algo que era importante y se veía como pantalla pequeña, no incompleta, y no se veía prácticamente nada y como que nadie le avisó. Hubiera estado bueno ahí que lo hubieran interrumpido para avisar, porque así después no solo les sirve a ustedes en el momento para ver, sino también después a los compañeros que siguen la grabación pueden verlo claramente, ¿sí? Bueno, no sé si hay en el chat, creo que nadie. El tema creo que es que cuando Sí. estás en la clase sí se ve, porque como ella está hablando, pero a la hora de ver el video queda en cuadradito pequeño. Claro. Ese es el tema. En vista habría que dejarlo como pantalla completa, tal vez. Sacar la pantalla compartida, dejarlo y en pantalla completa. Claro, yo no me dio tiempo para hacer una prueba de grabación, pero bueno, vamos a intentar de que se vea lo mejor posible. Bueno, gente, arrancamos cuando ustedes quieran. Si tienen ahí, miren los apuntes, si tienen algo anotado, comenzamos por el tema que les guste más o que tengan más dudas. Yo quedo abierto. Yo tengo una duda en el ejercicio 2 del práctico de heterociclos. No, perdón, de carbohidratos. De carbohidratos. El práctico, el común, hay uno que dice práctico y otro que es complementario, me parece. No, el común. El común. Sí. Déjame que lo voy a abrir. El común. Ejercicios de carbohidratos. Voy a ir a la letra y cualquier cosa, no sé si los demás compañeros lo tienen abierto ese documento, lo pueden abrir en el momento. Bien, estoy en el ejercicio 2. Estábamos, Federica me está hablando, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Dale, ya estoy acá en la letra del ejercicio 2. Decime. Yo entiendo todo, o sea, creo que la idea era la configuración, o sea, claro, tenías un disacárido y tenías que ver tipo para qué lado estaban los OHs, y yo entiendo todo eso, pero en el momento de formar el disacárido no entiendo por qué el enlace glicosídico queda en posición beta y no alfa. Ok, bien.
No sé si hay alguien más que ese ejercicio, para aprovechar ya que estamos en el ejercicio, ¿no? Que tenga alguna otra duda, lo pueden refrescar ahí por mientras. Yo lo que voy a hacer ahora, Federica, es rápidamente leerlo, porque como son muchos ejercicios, a veces en el recordar así es un poco complicado. Pero lo leemos Sí, sí, obvio. rápido. ¿Ah? Siempre aprovecho esta oportunidad. Yo siempre les recomiendo, ¿no?, que en el parcial o examen se tomen unos minutos, primero para leer completamente el parcial o el examen, ¿sí? Porque si bien son unos minutos que uno lo lee tranquilo, eso también da la oportunidad de que muchas veces podemos leer los ejercicios, los que sean, y siempre cuando lo leemos, nos tomamos esos minutos, hay algún ejercicio como que ya mentalmente lo visualizamos, o tenemos el tema más estudiado. Entonces, comenzar por un ejercicio que ya nos dé un impulso y que creemos en principio que está correcto, ya nos da un buen ánimo, ¿no? No es lo mismo eso que comenzar complicados por el ejercicio 1 que no nos salió y ya puede ser una traba psicológica tal vez. Entonces eso es como primera recomendación. Y la segunda, obviamente, que es siempre en cada ejercicio que van a resolver, que lo lean completamente, ¿tá? Que lo lean completamente hasta el final. Y luego comiencen con la información que se les brinda, ir sacando de cada punto informaciones puntuales que en su conjunto van a complementar el ejercicio global, ¿no? Muchas veces, a veces, en el apuro empezamos a plantear con la primera parte, con una información, y ya empezamos a plantear y ya empezamos a tratar de resolverlo. Y muchas veces tenemos información más adelante o al final de la letra que nos perdemos y eso nos aclara mucho. Entonces, yo estas dos recomendaciones generalmente siempre las hago, ¿no? Son recomendaciones, pero me parece que les puede servir bastante. Bien, dicho esto y no pierdo más tiempo, el ejercicio 2 de carbohidratos del repartido nos dice, un disacárido A formado por D-glucosa y D-galactosa, y como información, recuerdan lo que les decía en el teórico, nosotros sí les vamos a pedir que ustedes la configuración, ¿sí?, exacta de la D-glucosa, ¿sí?, la sepan, ¿no?, la estructura espacial, la configuración. Y en el caso de otros monosacáridos, como también en este caso también de una aldohexosa, la D-galactosa, les damos la información con respecto a la glucosa. Entonces, si ustedes saben la glucosa, la información que les damos en este caso es que la D-galactosa es epímero en C4 de la glucosa. Por lo tanto, ustedes aquí, ya como información valiosa, tendrían la estructura, ¿sí?, de las dos aldohexosas correspondientes a los que forman el disacárido. ¿Claro? Eso ya es una información importante para la estructura. No son dos monosacáridos desconocidos, son la glucosa, que la conocen y la van a formular correctamente, y la D-galactosa, que le estamos dando la información estereoisomérica con respecto a la glucosa. Bien. Luego nos dicen que este disacárido que está formado por esos monosacáridos, pero no nos están diciendo nada del orden, reacciona con una beta hidrolasa, ¿tá?, para dar D-glucosa y T-galactosa. Quiere decir que ese disacárido, cuando se enfrenta a esa enzima, a la beta hidrolasa, se separa en glucosa y galactosa. Es decir, que el disacárido se hidroliza a los monosacáridos correspondientes. Nos dicen también que el disacárido, por reacción con agua de bromo barra agua, y posterior hidrólisis ácida, se obtiene D-galactosa y ácido D-glucónico. ¿Sí? Bien, ahí hay una reacción sobre el disacárido A. Luego nos dan información a través de fórmulas y de reacciones en 3 pasos, donde nos dice que A, el disacárido A, mediante una condición de metanol en medio ácido, da B, mediante la reacción con yoduro de metilo en medio básico, da C, y C finalmente, mediante agua en medio acuoso y calor, nos rinde dos productos, el 2,3,4-triometil de glucosa más 2,3,5,6 o metil de galactosa. Bien. Luego de esos datos de información, lo que nos piden es que escriba la estructura del disacárido justificando la respuesta, ¿no? La idea es que acá ustedes no aparezca mágicamente, obviamente, la estructura del disacárido, sino que una vez que lo formulen, o que en el desarrollo que ustedes hagan con cada información que se les da en la letra, pueda ir siguiendo un razonamiento o dar idea de cómo llegaron a la estructura final del disacárido. Bien,
Perfecto. En tu caso, Federica, la duda puntual es cómo se llega, perdón si estoy recordando ahora mal, cómo se llega a formular la unión glicosídica entre los dos monosacáridos, ¿no? A través de si una unión alfa o beta. Sí, Bien, eso. perfecto. Ahora cuando leí y desarrollé un poquitito más la letra, ¿hay algo que te dio a entender o te pudo dar alguna pista de por dónde puede venir esa duda o seguís un poco la letra? No, Bien, todavía no. perfecto. Bien, vamos a ver algunos, si les parece, algunos puntos generales a tener en cuenta, ¿sí? En la letra, para cualquier tipo global de ejercicio de esto. Así que este ejercicio modelo está bueno porque, a ver, si quieren lo que voy a hacer es lo siguiente, para que no sigan viendo solo mi cara, ya lo tengo abierto acá, vamos a compartir. Bien, ahí lo tienen, lo ven en la pantalla bien, el ejercicio 2. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Este ejercicio es bastante común, podríamos decir, ¿no? Donde yo tengo un disacárido. Generalmente es lo más común que en el tipo de oligosacárido nosotros vamos a ver a lo sumo algún trisacárido, ¿sí? En la determinación de la composición, de la estructura, pero no más de eso, ¿no? Obviamente por la complejidad y el tiempo que nosotros tenemos en un parcial o un examen. Pero generalmente aparece la presencia de un disacárido X, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué cosas nos tenemos que preguntar o tener en cuenta de ese disacárido general cualquiera? Bueno, primero saber si es un disacárido que está formado por las mismas unidades repetidas de un monosacárido o si son dos monosacáridos diferentes, ¿sí? Si podemos conocer de antemano con información qué tipo de monosacárido es lo que forma, ¿sí? Si es un monosacárido de los naturales o si es un monosacárido sintético que participa. Bien, en este caso nosotros nos están dando información de monosacáridos naturales que conocemos y podemos llegar rápidamente a inferir su estructura. ¿Tá? En ese caso sería bastante más simple porque no tenemos que llegar a elucidar claramente qué tipo de monosacárido es, ¿no? Es decir, llegar a determinar, por ejemplo, si nos dijesen que uno de los monosacáridos es una D-aldohexosa, ya ahí lo único que tengo de información, que no es poco, es que es una aldosa que proviene de una cadena de 6 carbono y que es de la serie D. Pero de los otros 4 hidroxilos secundarios en su configuración, no tengo ninguna información. Por lo tanto, ahí algo que yo en el ejercicio voy a tener que desarrollar y la letra me va a tener que dar información es determinar correctamente la configuración de ese o de los dos monosacáridos que intervienen en la formación glicosídica. ¿Claro? Entonces ustedes vieron en el curso una serie de reacciones que, por ejemplo, les permiten, ¿sí? Razonar y elucidar claramente la estereoquímica correcta de un monosacárido. ¿Ah? Esa sería una parte importante si tuviéramos que analizar el ejercicio. Claro, en este caso no sucede porque son dos monosacáridos conocidos, la glucosa, que ustedes lo tienen que saber su estructura, y la galactosa, que guarda una relación muy similar con la glucosa y se les da la información. ¿Qué es lo otro genérico que nosotros siempre tenemos que pensar en la composición de un disacárido en este caso? Sabemos los monosacáridos, conocemos su configuración, perfecto, de la cadena abierta. Ahora, nosotros sabemos que esos monosacáridos pueden existir en equilibrio bajo la forma de hemiacetales, cíclicos. ¿Ah? Y pueden ser ciclos de 6, forma piranosa, o pueden ser ciclos de 5, forma furanosa. Entonces, ese concepto nunca lo podemos apartar, siempre lo tenemos que tener presente. ¿Ah? En mi postulación de posibilidades lo tengo que tener ahí. ¿Ah? Puede ser una forma en equilibrio hemiacetal, ¿sí? Que pueda estar y forme la unión glicosídica, entonces puede estar bajo la forma piranósica o furanósica. Entonces, lo tengo ahí en mi razonamiento. ¿Ah? Eso es algo que debo, con la información, llegar a inferir cuál de la forma cíclica
¿sí? Se encuentra formando parte cada uno de los monosacáridos, ¿sí? Pueden ser que ambos estén en la forma piranósica, ambos en la forma furanósica, o uno u otro en forma piranósica o furanósica. ¿Claro? Bien. Creo que Sí, ahora me di cuenta. Es por la beta hidrolasa que me doy exacto. cuenta de que el... Ah, está. Exacto, ahora ya llegamos a eso. Bueno, y el último punto, en este caso, que un poco, y llega, me vino bien, perdón que tu duda era puntual, pero me vino bien el ejercicio para refrescar algunos conceptos globales que son repetitivos, ¿sí? En este tipo de ejercicios. Y por último, una vez que puedo elucidar qué tipo de monosacárido es, su configuración exacta, qué tipo de ciclo está formando en el disacárido, lo que tengo que saber que es dos cosas importantes, ¿sí? El tipo de unión glicosílica. Y ahí tengo dos puntos o dos interrogantes que ustedes siempre la van a tener que tener presente. ¿Cuál es? Ustedes saben que el monosacárido a la izquierda siempre va a estar formando la unión glicosídica por el carbono anomérico. ¿Ah? Por lo tanto, 1, ¿sí? Es la unión. Y luego la unión, ustedes saben que el otro monosacárido puede formar unión glicosídica por un alcohol anomérico en el carbono 1, o en el carbono 2, o en el carbono 3, o 4, 5, o 6, dependiendo del tipo de aldosa que ustedes están trabajando. ¿Claro? Entonces, el punto a determinar de la unión glicosídica es, la unión es 1, con qué alcohol del monosacárido de la derecha se está uniendo. Primer interrogante. Segunda interrogante, en ese carbono anomérico del monosacárido de la izquierda, interviene una unión glicosídica alfa o beta. Segundo punto clave para determinar la unión glicosídica. ¿Se entiende? Entonces, mi gran duda van a ser, ¿es unión alfa o beta? ¿Es 1, X? ¿Con quién? ¿Con alcohol en 1, en 2, en 3? ¿Ah? Esas son el otro gran punto de este tipo de ejercicio. Muchas veces, como información, un poco lo que decías ahora, Federica, ¿no? Es, nosotros podemos usar herramientas biológicas, como en este caso enzimas, que son proteínas que muy selectivamente reconocen, ¿sí? Espacialmente, como en este caso, tipos de enlace. En este caso, glicosídicos. Y que son capaces, ¿sí? Enzimáticamente, de llevar a cabo una hidrólisis que nosotros hemos planteado, por ejemplo, químicamente con agua en medio ácido, con catálisis y calor. Entonces, al usar una enzima, ¿sí? Nosotros estamos dándole selectividad a la reacción. Y en este caso, ¿sí? Ustedes ven que les dicen que la beta hidrolasa, es decir, una enzima, una glicosidasa o una hidrolasa, ambos términos suelen aparecer, suelen manejarse. Cuando nosotros enfrentamos el disacárido a una beta hidrolasa, nosotros tenemos dos opciones. Una es la que nos están poniendo, y nos dicen que se obtienen dos productos, es decir, la reacción de hidrólisis transcurre. Por lo tanto, la beta hidrolasa es selectiva para esa unión glicosídica. Por lo tanto, es confirmatorio que la unión, ¿sí? En este disacárido a través de ambos, de glucosa y galactosa, que aún no sabemos el orden, esa es otra cosa a determinar, ¿no? El orden de unión glicosídica. Pero sí sabemos que por esa reacción específica enzimática, ¿sí? La unión es beta. ¿Cuál podría haber sido la otra información? Que cuando se somete a una beta hidrolasa no hay reacción. Por lo tanto, ¿ustedes qué inferirían del enlace glicosídico en ese caso? Si no hubiera reacción y se mantiene el disacárido incambiado, ¿cuál sería el enlace glicosídico? ¿Sería alfa o beta? Y sería alfa, porque no va a ¿Sí? reaccionar. Sería exacto. ¿Ah? No, digo, no nos queda otra opción. Si con una beta hidrolasa no hay reacción, deberíamos inferir que el enlace glicosídico en cuanto al carbono numérico es alfa. ¿Ah? Entonces, esa generalmente es una información importante, ¿sí? Que se suele brindar en cuanto a la estereoquímica, ¿sí? A través del enlace glicosídico en el carbono numérico. ¿Ah? Usar enzimas selectivas que puedan hidrolizar o alfa o beta enlace glicosídico. ¿Claro? Vieron otro punto ahora que les decía, ¿no?
tener la composición de los monosacáridos en el disacárido, conocer qué tipo de ciclos están formando parte esos monosacáridos y saber el orden. ¿Ah? Porque si tenemos dos monosacáridos diferentes, ¿sí? ¿Quién está a la izquierda y quién está a la derecha? Por ejemplo, eso incide mucho si nosotros tenemos, por ejemplo, un disacárido que es un azúcar reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos en el disacárido, el monosacárido que está a la derecha, podría, en principio, ¿sí? Bueno, en el caso que es reductor, seguro, pero en el monosacárido que está a la derecha se encuentra el ciclo bajo la forma hemiacetal. ¿Qué significa eso? Que el carbono anomérico, ¿sí? Está en equilibrio ¿con quién? Con la forma abierta. Y por lo tanto la forma abierta, que siempre les hice mucho hincapié en el teórico, recordar que la forma abierta, aunque sea un porcentaje muy, muy pequeñito, tiene una funcionalidad aldehído. Y una funcionalidad aldehído es susceptible a oxidarse. Por lo tanto, estamos frente a la presencia de un azúcar, en este caso de un disacárido reductor, si esa fuera la información. ¿Ah? Ustedes también con Gloria, por ejemplo, y en el teórico conmigo, vieron ejemplos de disacárido, uno muy común, como el azúcar de mesa, como la sacarosa, en el cual la unión glicosídica justamente es una unión a través de ambos carbonos anoméricos de la glucosa y la fructosa. Por lo tanto, ahí no tengo ninguna función hemiacetal, por lo tanto no tengo ningún equilibrio con la forma abierta y por lo tanto no tengo posibilidad de que sea un azúcar reductor. ¿Claro? Bien. Entonces ustedes acá, en ese sentido, tienen dos informaciones claves. La reacción con agua de bromo, el disacárido, y posterior hidrólisis, ¿sí? Les da dos productos. Fíjense que hay un producto, la D-galactosa, se mantiene incambiada. La D-galactosa, ¿sí? No sufrió ninguna transformación química. Ahora, ¿qué pasó con la glucosa? Obtenemos un derivado de la glucosa, en particular un ácido, el ácido D-glucónico. Quiere decir que ese disacárido A, la forma, es un disacárido reductor, ¿sí? Se oxida, y a su vez me está diciendo cuál de los monosacáridos se encuentra bajo la forma hemiacetal. Es decir, cuál de los monosacáridos no está formando parte de la unión glicosídica a través de su carbono anomérico. En este caso, ¿quién? La glucosa. ¿Por qué? Porque en ese caso la glucosa, cuando está en el disacárido y está a la derecha, y está bajo la forma de hemiacetal, en equilibrio con la forma abierta, es capaz de oxidarse con agua de bromo. Posteriormente, ¿qué hacemos? Hidrolizamos el disacárido oxidado. Ahí hidrolizamos la unión glicosídica, hidrolizamos el acetal, que era estable, ¿sí? Y se libera. A la izquierda la galactosa, que como estaba como acetal, mediante la unión glicosídica, no está en equilibrio con la forma abierta, por lo tanto no le sucede nada. Pero la glucosa, que estaba bajo la forma hemi, sí se oxidó. Y cuando lo liberamos, obtenemos el ácido glucónico. Por lo tanto, esa información es clave para determinar la secuencia de la estructura del disacárido. De galactosa a la izquierda, mediante su carbono anomérico, formando enlace glicosídico. De glucosa a la derecha, bajo la forma hemiacetal. ¿Sí? ¿Qué no sabemos aún? Sabemos también que el enlace glicosídico es beta 1, y ¿qué nos falta saber? ¿Con qué alcohol de la glucosa, que está a la derecha, está formando el enlace glicosídico? Y esa información la vamos a obtener, ¿sí? De la siguiente información, o de la última que nos brinda el ejercicio, que es una reacción bastante general, que la vieron con Gloria, ¿no? Aprovechar una reacción de metilación completa, tanto de un monosacárido, o de un disacárido, o un trisacárido, donde nos da información relevante en dos aspectos. Cuando tenemos o hablamos de un disacárido, por ejemplo, ¿sí? Nos puede dar dos informaciones clave. Una de ellas, que ustedes ya la vieron también para los monosacáridos, es que yo cuando metilo completamente, ¿sí? Un monosacárido, y luego hago una hidrólisis donde selectivamente solamente se va a hidrolizar el acetal, es decir, a través del carbono anomérico, y va a volver a la forma hemi, en equilibrio con la forma abierta, ustedes van a determinar el tamaño del anillo de ese monosacárido. ¿Por qué? Porque al saber
cuál hidroxilo no está metilado, pueden saber el tamaño, ¿sí?, del anillo. Y la otra información clave que ustedes también pueden sacar de este tipo de reacción de metilación completa, y en este caso en un disacárido, es no solo el tamaño del anillo, sino también que va a haber otro alcohol que no está participando y no se metiló, porque está formando parte ¿de qué? ¿De qué tipo de enlace? Si no se pudo metilar. Una opción que ustedes bien conocen del teórico es porque ese alcohol formaba el ciclo y no se encontraba libre. ¿Cuál es la otra opción de que un alcohol no se haya metilado? Que esté formando en este disacárido ¿qué? El enlace. Sí. Exacto. Entonces, son como ver a esos alcoholes, es como que están enmascarados, ¿no? No están libres para poder metilarse. Siempre debo pensar, una opción que un alcohol está enmascarado, ¿sí?, y que no está libre, es porque está formando el ciclo, ¿ah?, como hemiacetal o como acetal, ¿ah? Entonces no está libre. La otra opción que un alcohol no está libre en un disacárido es cuando forma la unión glicosídica, ¿no? Está formando un acetal, por lo tanto, si hay una reacción de metilación, ese alcohol no participa, no puede formar, no puede metilarse. Todo el resto que estén libres sí, pero ese alcohol no. Por lo tanto, la reacción de metilación completa y posterior hidrólisis me da aquí, en un disacárido, esos dos puntos claves: tamaño del ciclo y alcohol que participa en la unión glicosídica. ¿Se entendió este concepto general? Sí, sí. Perfecto. Bien. Nada, perdonen que me fui un poco extenso, pero es una especie también de gran resumen de reacciones muy utilizadas en este tipo de ejercicios para determinar, obviamente, la estructura global, ¿no? Es decir, qué monosacáridos participan, la secuencia de esos monosacáridos en el orden del disacárido, la unión glicosídica, si es alfa o beta, uno con qué alcohol, si los tamaños de los anillos. Esas son los puntos claves que nosotros siempre tenemos que tener presente para poder elucidar la estructura de cualquier, en este caso, disacárido, ¿sí? ¿Les quedó alguna otra duda o como concepto general de este tipo de ejercicio que no les quede claro, que aprovechando este modelo de ejercicio 2 quieran consultar, o el análisis fue lo bastante claro? No, yo entendí. Bien. La Federica, verdad. en tu caso, el resto del ejercicio no hubo ningún inconveniente, ¿te quedó claro? Aparte, siguiendo este razonamiento que Eh, hice, ¿te quedó claro o hubo algo que sí, también? sí. Bien, está Yo, o perfecto. sea, entendí por hidrolasa era para indicarme que era glucosa y galactosa. Nunca me puse a pensar que era beta-hidrolasa. Exacto. Bien. Podría llegar a ver, generalmente es lo que aparece. Podría, obviamente, que también haber alguna información química de alguna reacción puntual que nos haga inferir, obviamente, de la estereoquímica de alfa o beta, ¿no? Pero generalmente es lo que se estila usar como información selectiva de alfa o beta en un enlace glicosídico. Bueno, dejo de compartir pantalla y bueno, nada, seguimos. Si quieren seguir en carbohidratos, que estamos, si tienen duda de otro tema, pasamos a otro tema. ¿Bien? Chat por ahora, nada, no, nadie. Perfecto. Yo tengo una duda de carbohidratos también de este tema. Dale. Ya que hablamos de esto de la número alfa beta, tengo una duda de la reacción de formación de un beta glicósido, porque, o sea, en un parcial Ujú, había una reacción donde había un compuesto que era el alfa de 1-bromo tetraacetilmanosa. ujú. Y luego se hacía reaccionar con una base y otro carbohidrato para formar el disacárido, pero con el anómero beta. Formándose, es O sea, se decir, formaba el anómero beta. se formaba el enlace glicosídico beta. Ahí está, perdón, Exacto. sí. Bien. Em, y yo entendí que el mecanismo de esta reacción, o sea, la manera en la que el alcohol ataca al carbono 1, Ujú. era una SN2, pero
asistida con un grupo vecino. Eso lo leí ahí en el libro que está ahí en la página. Ujú. Bien. Pero entonces, según ese mecanismo, lo que yo entendí es que si se obtiene el enlace glicosídico alfa o beta, eso va a depender no de cómo está el bromo, o sea, si el bromo está para arriba o para abajo, sino lo que yo entendí era si el grupo vecino estaba para arriba o para abajo. Porque en ese parcial el grupo vecino estaba para arriba y se obtenía el beta. Entonces yo decía, pero capaz que mejor sería obtener el alfa en ese caso, ¿no? Tendría que Claro. mirar el grupo vecino más que cómo está el bromo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que también Gloria, creo que en la respuesta trató un poco de orientar el sentido de, digo, está muy buena y muy interesante la pregunta, ¿sí? Obviamente que como muchos temas de diferentes cursos, nosotros no es tampoco el objetivo, el alcance, profundizar temas puntuales que a veces resultan un poco complejos, ¿no? Y depende mucho de condiciones de reacciones selectivas. Entonces nosotros siempre, o uno trata en un curso de ser lo más amplio posible y abarcar los conceptos más globales, ¿sí? Entonces, muchas veces aparecen, obviamente, los libros, uno los analiza y estudia, y por ejemplo, lo que tú decís es muy correcto, y esa reacción de formación de un enlace glicosídico, mediante la llamada reacción de Koenig-Noir, que se llama, o que tiene el nombre de una tipo de reacción de glicosidación asistida por el grupo vecino. ¿Qué quiere decir en ese caso? Bien, como tú decís, que si generalmente tengo un LOH vecino en el carbono 2 acetilado, ¿sí? Acetilado, ese grupo, según la posición también, como bien decís, pero es una reacción muy conocida porque es para la glucosa, ¿no? Entonces, como la glucosa es un modelo de reacción y es uno de los compuestos más utilizados en este tipo de química, se lo usa mucho. Entonces, justo por la estereoquímica que tiene ¿no? hacia abajo en la glucosa, en el carbono 2, sirve mucho como modelo para presentarlo también en libros como ejemplo. Entonces, ese grupo acetal, vamos a tratar de, ¿saben qué lo voy a hacer? Lo voy a tratar de dibujar acá, si se entiende, porque un poco hablado en el aire, y ya pongo tu ejemplo puntual. Voy a tratar, esperen que acá voy a tratar, a ver si se ve. A ver, vamos a tratar ahí. No sé si hay mucho reflejo, espero que no. ¿Cómo se ve ahí? Voy a pasar a pantalla, a ver. Uy, no. Espere que... A ver ahora... No estoy en pantalla. Esperen, esto... Ahí. ¿Cómo se ve ahora? ¿Se ven grandes? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Yo lo veo como espejo, pero ustedes lo ven bien a la estructura, ¿no? Porque yo lo veo como la imagen especular en la pantalla, si miro. ¿Ustedes lo ven bien? Sí, se ve Perfecto. bien. Camila, me estabas preguntando, ¿no? Sí, Aquí tenemos, creo que el ejemplo que tú mencionabas, Camila, que es como un ejemplo clásico de la literatura, ¿no? Que sería el alfa-bromo tetracetilglucosa, ¿no? Sería este el reactivo que tú mencionabas. o sea, en el parcial era como la manosa, o sea, el carbono 2 estaba para arriba el grupo. El carbono estaba para restar, pero el ejemplo más común que aparece, ¿sí? Y la literatura, por eso quiero un poco ver, este es el de la glucosa, donde el grupo acetilo está hacia abajo, ¿ah? Y ahora lo vamos a ver por qué. A ver, este es un caso muy, muy particular. La idea, lo voy a explicar acá para que quede, porque está bueno razonarlo, pero la idea en el curso es que ustedes puedan ver que la unión glicosídica, obviamente,
se puede dar de vía enzimática, también puede haber una enzima que selectivamente sea la alfa, ¿sí? O beta, y se dé la unión selectiva y esa sea una información importante, o la otra simplemente sea simulando, ¿qué? Simulando la formación de glicosio que ustedes bien conocen, ¿no? Es decir, tengo un medio ácido que cataliza la reacción, puede ser un ácido hidrogenión o puede ser un ácido de Lewis, ¿sí? Y luego tengo un alcohol. ¿Ah? Ese alcohol puede ser un alcohol simple o puede ser el alcohol de otro monosacario en determinada posición de ese monosacario. ¿Claro? Bien. En algunos ejercicios generalmente aparece el medio ácido, el hidrogenión, o puede aparecer también el ácido de Lewis. ¿Ah? Este ácido de Lewis deficiente en electrones. ¿Ah? Muchas veces lo que favorece, que ustedes ven que aparecen metales o óxidos de metales, ¿qué es lo que va a favorecer? Una reacción donde el ácido de Lewis pobre en electrones se coordina, en este caso con el grupo saliente, que tiene 3 pares de electrones y tiene un exceso de carga, y lo que hace con esta interacción ácido-base, que es debilitar este enlace. ¿Para qué debilitar ese enlace? Para promover su ruptura como grupo saliente. ¿Claro? Esto es como un mecanismo genérico. Lo mismo que hace, ¿se acuerdan que si ustedes en un monosacárido acá tienen un alcohol? ¿Sí? El medio ácido protonal alcohol forma un buen grupo saliente agua y pasamos a la formación del oxonio, ¿sí? Promovido por la estabilización del par de electrones del oxígeno. ¿Claro? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Bien. Ven que acá yo hice el movimiento electrónico ya promoviendo la salida de este grupo saliente. En este caso no es una molécula de agua, es un buen grupo saliente que es el bromo, ¿ah? Que acá estaba en posición alfa. ¿Por qué en este caso, o en el caso de la literatura, se habla de grupo cistido? Porque en este caso, ¿sí? O estando hacia abajo, el grupo acetilo a través del oxígeno del carbonilo, que si bien no es un oxígeno muy nucleofílico, ¿sí? Es una base relativamente débil o moderada, pero puede formar un ciclo bastante estable, ¿sí? Y de esta forma, perdonen que me quedó corto. El pizarrón. Esto es lo que tiene. De cierta forma, lo que hace el grupo vecino al tener esta interacción por debajo con el carbono anomérico es bloquear que luego el nucleófilo, el alcohol que yo quiero que dé el enlace glicosídico, sea capaz de entrar o por debajo o por arriba. ¿Se acuerdan que eran las opciones que ustedes tenían cuando hacían un enlace glicosídico? Nosotros cuando era una unión glicosídica común de un alcohol, con, en este caso saliendo el agua, nosotros veíamos que la unión glicosídica o el glicósido mayoritario era el alfa. ¿Por qué? Porque entrando por debajo, ¿sí? Entrando por debajo, eso es lo general, ¿no? Entrando por debajo había un efecto anomérico estabilizador con el par de electrones libres de este oxígeno que forma el ciclo en el carbohidrato. ¿Claro? Eso era en los monosacáridos simples, donde acá teníamos OHs, ¿sabes? No teníamos un grupo acetilado. ¿Sí? Bien, eso genérico sigue siendo válido. ¿Tá? Eso es lo que nosotros analizamos bien en el teórico, el mecanismo, por qué el efecto anomérico favorece la formación de glicósido alfa, eso sigue siendo totalmente válido. Este ejemplo puntual y que aparece en los libros es cuando, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿sí? Cuando yo voy a hacer la unión glicosídica selectiva entre dos monosacáridos, ven que participa un monosacárido donde todos los otros alcoholes que yo quiero que no reaccionen están protegidos. Acetilado, 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 acetilado. El único que está libre, obviamente, que es el que da reactividad, es el carbono anomérico. Entonces, por aquí viene mi enlace. ¿Ah? ¿Por qué no quedan libres los otros alcoholes? Porque no quiero tener la posibilidad de que una molécula, ¿sí? Con un buen grupo saliente en el carbono anomérico, como el bromo,
puede reaccionar consigo misma con otro alcohol. Entonces, todos los otros alcoholes que yo quiero que no den ninguna reacción secundaria están protegidos, están bloqueados. Voy a dirigir la unión glicosídica de este monosacárido a través de este carbono anomérico. Primera situación. Segunda situación. Si acá, en este alcohol que va a dar la unión glicosídica, el R es otro monosacárido, ¿sí? El único alcohol libre debe ser aquel en el que yo quiero que se dé la unión glicosídica. Todos los otros alcoholes que puedan estar formando parte de este monosacárido deben estar adecuadamente protegidos. Debo tener una estrategia de protección o me los deben dar la letra adecuadamente protegido. ¿Se entiende eso? Bien, entonces, en este caso puntual, que es la glucosa acetilada, protegida, los alcoholes como grupo acetilo, ven que puedo formar, cuando se da este es el mecanismo general, o protonación o interacción ácido-base, pérdida del grupo saliente, formación del carbocatión, estabilizado por resonancia. El ataque del nucleófilo puede ser por debajo o por arriba. Y en este caso particular, que es la que se denomina reacción asistida por el sustituyente vecino, un grupo acetilo es capaz de tener esta interacción. Entonces, como está hacia abajo, el grupo vecino bloquea, mediante esta interacción, formando un ciclo de 1, 2, 3, 4 y 5, un ciclo estable. Perdón que no se ve, perdón que le estaba señalando y no se veía. El grupo vecino forma esta interacción, oxígeno del carbonilo con el carbocatión que se forma, transitorio, ¿sí? Bloquea espacialmente la posición por abajo. Por lo tanto, la única posición que puede atacar el alcohol nucleofílico es beta. Por eso se llama, ¿sí?, unión glicosídica asistida por grupo vecino. Es un ejemplo puntual. En tu caso, como decías, Camila, si la configuración fuera de la manosa y estuviera hacia arriba, sería de esperar que la posición que bloquee, si es por asistencia del grupo vecino, es la posición hacia arriba. Por lo tanto, la única posibilidad es que el nucleófilo venga por debajo y forme el anómero o unión glicosídica alfa, como bien creo que tú razonaste, ¿no, Camila? Sí, sí. Perfecto. Eso ¿Te quedó claro para ti o para el resto un poco la explicación de este ejemplo particular? A mí sí. Perfecto. Los demás compañeros pueden también comentar, pero la idea es, hay estrategias que son muy... Este es un caso muy particular y ustedes lo ven en el teórico, ¿no? Formar la alfa-bromo tetraacetilglucosa es un ejemplo puntual que lo vimos en el teórico. ¿Se acuerdan también que a partir de esta alfa-bromo glucosa tetraacetilada, nosotros podíamos eliminar el bromo y formar un doble enlace? Y a partir de ese doble enlace era un glucal que se obtenía o se hacía reaccionar para obtener azúcares 2-deoxiderivados. ¿Sí? Están en las transparencias del teórico. Pero bien, independientemente de eso, estaba bueno que se entendiera, ¿sí?, eso del efecto del grupo vecino, que es algo, ya les digo, puntual cuando tengo grupos protectores acetilos. Pero no es la idea, ya les digo, eso fue un ejemplo que quedó, pero si ustedes ahí, lo más importante para nosotros ahí en ese ejercicio hubiera sido que ustedes se dieran cuenta de que eso es la formación de una unión glicosídica. Tal vez en ese momento, hasta que se planteó la letra, si no había algo más de información, tampoco era viable con lo que nosotros dábamos en el teórico, que ustedes supieran si era alfa o beta la unión glicosídica. Si ponían o alfa o beta iba a estar bien, o si ustedes discutían que no tenían, porque muchas veces nosotros les pedimos, discuta o plantee su razonamiento, y ustedes muchas veces, muy bien, plantean que, mira, con la información brindada no tengo posibilidad de diferir si es alfa o beta, o ¿qué pueden suponer y sería lo correcto? Bueno, por efecto anomérico supongo que la unión glicosídica mayoritaria es alfa, y eso también iba a ser válido. Entonces, a veces pasa de que la resolución o una parte de un ejercicio por el planteo, cuando uno lo hace, lo visualiza con cierta resolución, pero cuando ustedes lo analizan y han estudiado a fondo y de buena manera, es más, ustedes nos hacen ver que tal vez el ejercicio no quedó bien planteado. Entonces hay más de una opción. Entonces, si ustedes ven que hay más de una opción, como puede suceder en ejercicios que quedan resoluciones ambiguas, ustedes planteen,
bueno, acá no sé si el carbono numérico es alfa o beta, porque no tengo información. O acá, si aplico la regla del efecto numérico, el producto mayoritario sería alfa frente a beta. Y entonces eso está perfecto para nosotros. Y se los vamos a corregir como correcto. ¿Claro? Bien. Camila, por este lado, entonces esta duda está clara. ¿Sí? Bien. ¿El Gracias. resto alguna otra duda en este sentido, que aprovechando este ejercicio que quieran consultar, o pasamos a otra consulta? Para cambio de... Bien. Bueno, ¿los escucho? Yo quería otra vez hacer Sí, esto. dale, claro. También de esto de carbohidrato, porque me confunde un poco a veces cómo representarlos, porque también en un ejercicio parcial tenía que representar el anúmero alfa, o sea, sí, representar el número alfa cíclico más estable de una cetopentosa que era de la serie L. Entonces, ahí como que me confundía también esto, en cómo poner alfa o beta, porque, o sea, yo bien, pensando así como siempre, digo, alfa es para abajo, pero a la vez como digo que es de la serie L, yo como sé que es el enantiómero de la serie D, dije, bueno, entonces alfa va a ser para arriba. Entonces ahí como que me confundía también Sí. cómo lo pongo, no sé. Sí, o sea, bien, está bien, la duda está bien, muy bien planteada, Camila. ¿Sabes qué pasó ahí? Eso eran de unos ejercicios bastante antiguos, vamos a decir, de unos cuantos años atrás. Nosotros en particular, cuando hacemos o les brindamos el concepto de la formación del equilibrio, ¿no? De la forma abierta con la forma hemiacetal, en ese caso la generación de un nuevo tipo de centro estereogénico, el llamado carbono numérico, y la posibilidad de formar dos estereoisómeros, los anúmeros llamados alfa y beta, por defecto siempre hablamos de la definición de alfa hacia abajo, beta hacia arriba, porque siempre generalmente estilamos hablar de la serie natural D. ¿Sí? Como bien, por lo menos yo no tengo claro, ustedes están participando, los teóricos, ¿no? Ahora con Gloria participaron. No tengo claro, seguramente Gloria lo explicó, creo que en el foro ella también lo mencionó. Muchas veces estas nomenclaturas en compuestos orgánicos, y no es la excepción los carbohidratos, son convenciones que se estilan usar para nombrar, ¿no? Compuestos, o darle, como en este caso, una denominación alfa o beta. En el caso de los azúcares, se toma esa denominación de alfa porque, siendo muy específicos, ¿no? El sustituyente del hidroxilo hacia abajo se encuentra en posición trans con respecto al alcohol primario, ¿sí? Del carbono 6. ¿Ah? Entonces, eso es la definición para que sea alfa. ¿Sí? Si está trans, si está del lado opuesto, es decir, el OH queda hacia abajo y el alcohol primario, en la forma piranosa, ¿no? Cuando está en la forma piranosa, que está hacia arriba en la serie D, se denomina alfa. Y si está cis, es decir, cuando el hidroxilo está hacia arriba en el carbono numérico, queda del mismo lado que el alcohol primario, ¿sí? En la forma piranosa. ¿Claro? En una aldopentosa como la glucosa, ¿no? Por definición. Entonces eso es como una convención espacial que se tomó. ¿Qué pasa cuando la glucosa es de la serie L, de la no natural? El alcohol primario, ¿sí? Ahora en vez de quedar hacia arriba, está hacia abajo. Por lo tanto, los sustituyentes anuméricos, la convención se invierte. Cuando es la serie L, el alfa no queda hacia abajo, el alfa es hacia arriba y el beta es hacia abajo. ¿Se entiende? Por eso en ese ejercicio lo que se trataba justamente es de tener este concepto conocido y aplicarlo. Es decir, si paso a la serie L, alfa y beta se invierten. Alfa es hacia arriba y beta es hacia abajo. Esa es una definición, no hay mucho más vuelta que eso. No, yo creo que yo al principio de las definiciones eso no se los mencioné.
No sé si Gloria después por alguna reacción, alguna información puntual, sí en sus teóricos se los mencionó, pero viste que, no sé si fuiste tú misma en una pregunta en el foro, que Gloria trató de mencionar esto que te estoy comentando ahora, ¿no? No, yo no fui, no. Pero no es más que eso, ¿sí? El criterio Sí. de hidroxilo alfa hacia abajo y beta hacia arriba es cuando hablamos de la serie D. Si es la serie L, se invierte. Es alfa hacia arriba y beta hacia abajo. Es nada más que eso. ¿Sí? Gracias. Bien, por nada. Bueno, queda Camila y Emilia como participantes. Así que aprovechen cualquier otra duda general o particular de ejercicio. Tenemos tiempo, podemos seguir. La idea también, me olvidé, bueno, ahora después la vamos a enviar por mensaje al foro también. El martes que viene de mañana vamos a también poner como clase de consulta, así tienen también más tiempo hoy para ver el teórico y seguir haciendo tal vez ejercicios de aminoácidos y puedan también consultar el martes. Pero en la clase del martes de mañana les mando el link, porque esa no la hemos usado, la tenemos la sala reservada, pero ustedes no la han usado del semestre anterior, así que después les mando la información del ID y el link para entrar ahí. Bueno, Camila o Emilia, ¿alguna otra duda general de otro tema que quieran hacer? Conceptual, de ejercicios, lo que no se queden con ninguna duda, no es que quiera que sí o sí consulten algo, pero digo, anotando o cosas si tienen ahora, y si no, bueno, cuando más adelante sigan o ya empiecen a estudiar más de fondo para el parcial. La idea es eso también, que en la semana después que terminemos el semestre, nuestro parcial es el 10 de marzo. La idea es ahí, como por el 6-7 de marzo, poner una clase de consulta general previo al parcial. ¿Sí? Se los vamos a informar también por el foro. También tengo una duda sobre también un ejercicio en examen, pero no sé si tiene la letra o para verlo. Creo que sí. Decime de qué año es. 2018, 21 de julio. 2018. Julio del 18. Tengo diciembre, septiembre. Es examen, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Justo tengo el de diciembre, el de septiembre, el de febrero. Bueno, no importa. Igual decímelo y trato de imaginarlo. Y si no, no sé si puedo pasarte a ti a compartir pantalla, si querés ponerlo. Si lo tenés ahí, lo tenés abierto en el documento. No lo O lo tengo tenés en abierto, papel, no. lo tenés en fotocopiado o algo. Pero decime la duda, vamos a ir tratando de siguiendo el hilo, a ver si lo podemos sacar. Es sobre carbohidrato también, me decías. Sí. Dale, anda contándome o la duda o la letra si querés y lo tratamos de razonar. Que hay una secuencia sintética para formar la harina marina. El ejemplo del glicosio que vimos en clase también. Ok, sí. Entonces, ahí primero se forma la cianhidrina para luego... ¿Te acordás, perdón, Camila, el glicosio de la harina marina es alfa o beta? Es la glucosa y la unión glicosídica es alfa o beta. 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 Es decir, está así y luego, si mal no recuerdo, es... Vamos allá, para que ya te paso el pizarrón. Si no recuerdo mal, la harina marina es esta. Esta sería la glucosa, unión glicosídica beta, o tiene un CH3 y un nitrilo, ¿no? Esta sería la harina marina. Sí. Bien, perfecto. ¿Y de qué partís para formarla? ¿O qué es la letra? ¿Qué información te...? Una reacción entre cianuro empieza para formar el alcohol que va ahí a dar la reacción para formar el glicósido, pero o Es sea, decir, si lo vemos como desconexión, y si voy hacia atrás, esto partiría de D-glucosa más el alcohol correspondiente, siendo así como una retrosíntesis.
¿Sí? ¿Así? Sí, sí. Perfecto. Pero igual, mi duda simplemente es que si hago la hidrólisis, acá se plantea, después que planteemos el mecanismo de Ujú. hidrólisis de ese glicósido, Sí. em, ahí no entiendo por qué ese grupo nitro no se hidroliza con las condiciones que tenemos. O sea que es ácido en medio coso y lo que pasa es que se forma ácido cianhídrico. No ¿Te entiendo por referís al qué grupo, hace al tanto. grupo nitrilo? Sí, nitrilo, perdón. Sí. Las condiciones son, ¿te acordás que dice agua solamente ácido, así, por ejemplo? Sí, sí, agua y ácido. Así, perfecto. Bien. La letra del ejercicio hidroliza y qué más te pide o qué más te dice. Vos, porque libera cianhídrico, es decir, cuando esta sería la hidrólisis simple, ¿no? De decir, si solamente me enfoco en la unión glicosídica, la hidrólisis pasa del acetal a la forma de mi-acetal de la glucosa, que acá puse solamente de glucosa, pero tendrías que plantear la forma más estable, ¿no? Obviamente. Más el alcohol correspondiente, ¿no? Esto sería el mecanismo general, que en este caso el alcohol es este. Y a su vez Claro, luego, este alcohol particular, ¿no? Lo que va a denotar es la formación, en este caso, si tú planteas un doble enlace oxígeno-carbono, con la ruptura y la liberación de información que creo que te dan, que es la liberación de cianuro. ¿Qué termina formando? El compuesto carbonílico acetona más cianuro, ¿no? Tu duda es por qué acá no se hidroliza también el nitrilo en estas condiciones. sí, sí, no sé, digo. Se me había ocurrido eso cuando lo estaba haciendo y No, yo digo, sí. y no sé Bien, por qué hasta ahí va o cómo es. No, no entendí mecanismo, o sea, no sé por qué sea así. perfecto. Primero que en el ejercicio, un poco este tipo de glucósido marina, como decís, es un glicósido cianogénico, ¿no? Es decir, que es capaz de liberar en ciertas condiciones. Por ejemplo, las plantas, es muy común, la yuca, por ejemplo, la mandioca, tiene este tipo de glucósidos como una especie de defensa, ¿no? Es decir, si es atacada, se siente, las enzimas enzimáticas hidrolizan selectivamente esto a glucosa y libera este alcohol, y este alcohol rápidamente, ¿qué hace? Libera acetona y cianuro de hidrógeno, que el cianuro de hidrógeno es altamente tóxico, por lo tanto es irritante y va, obviamente, que a quien trate de agredir a la planta, en este caso, como mecanismo de defensa, ¿sí? Las condiciones, obviamente, que en este caso apunta a ese efecto como biológico, bioquímico, y por lo tanto la información de la letra es: vos tenés que centrarte en que acá se libera cianhídrico. Entonces, las condiciones de reacción serán óptimas para eso, para lo que te interesa en la letra destacar, ¿no? Es decir, una vez que se da la hidrólisis del acetal-alemi y se libera el alcohol, este alcohol, que hace rápidamente, forma un doble enlace estable, liberando el grupo, ¿sí? Cianuro. Esta reacción es muy reversible, ustedes las conocen bien porque del primer semestre que vieron, hasta el cansancio, un buen nucleófilo centrado en carbono como el cianuro y un muy buen electrófilo centrado en carbono como el carbonilo. Es decir, la adición de un nucleófilo al carbonilo es un equilibrio, una adición. Entonces esta reacción es reversible, ¿sabes? Va para acá. Generalmente hay un pH que determina la formación de la cianhidrina o favorece hacia un lado o hacia el otro. Entonces, yo lo que me interesa, yo no digo, la letra lo que te interesa es que vos puedas plantear esto, porque es lo que explica un hecho experimental, la liberación del cianuro. O si se protona, obviamente, si toma un protón del medio, la formación de ácido cianhídrico. Claro, tu Sí, duda sí, también yo igual. tu duda es razonable en el sentido de que, bueno, tengo un nitrilo y es susceptible de hidrolizarse. ¿Ah? Generalmente los nitrilos necesitan condiciones más drásticas. ¿Ah? Por ejemplo, no sé si recuerdas ahora que viste con Gloria en síntesis de aminoácido, una de las estrategias, la síntesis de Strecker, es vía la adición de un cianuro, en vez de un carbonilo y formar una cianhidrina, a una imina. Y luego el cianuro se hidroliza completamente a un grupo ácido carboxílico, que es lo que forma la unidad alfa-aminoacídica. Esas condiciones generalmente son condiciones con calor.
¿tá? Porque primero el nitrilo se hidroliza a la amida, y luego la amida se termina hidrolizando completamente al ácido carboxílico. Entonces, seguramente estas condiciones, si bien no se aclararon, son condiciones de hidrólisis bastante suave. Tal vez la cantidad de catalizador o el ácido usado en cantidades muy catalíticas muy pequeñas, es temperatura ambiente, es decir, no se hizo hincapié porque el hecho experimental destacable era que se pudiera demostrar mediante este mecanismo la liberación de cianhídrico. ¿Sí? No sé si... Sí, gracias, sí. Seguro, Bien. Camila, algo me habías... Perdón que te interrumpí en un momento, me estabas hablando. No, que sí, claro, es porque, claro, esto es así porque, claro, simplemente, claro, es algo que Es la ocurre en la información naturaleza. que a vos te dan para Claro, llegar es a lo que me eso. da. Claro, Exacto. sí. ¿Ah? Si Ah, obviamente que esta reacción en otras condiciones o te dan información de que vos tenés que llegar a hidrolizar el nitrilo a la amida correspondiente o al ácido, vos lo vas a hacer porque sabés que un nitrilo en ciertas condiciones, que tal vez no están destacadas completamente, se puede hidrolizar. Pero acá vos en realidad no querés o no se da en el medio o el hecho experimental que te dan es, bueno, la reacción para ahí. ¿Sí? sí, gracias. Igual esto es tan rápido también cinéticamente que se libere formando un grupo carbonilo muy estable y forma el cianuro también muy estable que en el tiempo ni le va a dar. Y luego que el cianuro se protona, se forma cianhídrico, que es gas, y se va del medio de reacción. Entonces, cinéticamente esto está muy desplazado rápidamente hacia la derecha de los productos. Bien. Bueno, quedas tú nomás, Camila. Sí, Si quedo querés. yo. Bien. Emilia, bueno, ponía que también tenía la misma duda y que lo entendió. ¿Tenés alguna otra consulta general? No sé, seguir siguiendo el tema carbohidratos o de heterociclos, que haya quedado algo. Sí, de carbohidratos Ujú. también me queda. Bien, dale. Es una situación que yo quizás no aparezca, o sea, en un ejercicio, no se plantee, pero bueno, se me ocurrió porque la pensé y bueno. Bien, perfecto. Em, o sea, en el caso que yo hago una reacción en un carbohidrato de protección del alcohol primario y Ujú, luego haga una reacción de metilación ujú, y después quiero desproteger ese alcohol primario para hacerlo reaccionar, bueno, en otra reacción que me interese. ujú, Em, si hago esta desprotección con ácido bromídrico, ujú, ahí, además de que se me vuelvo a tener el alcohol primario, los demás grupos éter, ¿se me irían también? O sea, ¿se me volverían a tener alcohol o no? O sea, menos el que está en el carbono anomérico, no, ese no, porque claro, o eso, sea, si no pongo medio acuoso, ácido acuoso, no. Pero los perfecto. demás se me irían o no. A ver, una cosa como Yo por saber nomás. algo es como lo que un poco la idea que te transmitía a ti y a las compañeras cuando estaban unos minutos más atrás, ¿no? Hay conceptos generales que uno los aplicas como en un modelo de reacción, de reactividad. Que luego, obviamente, que si uno va tal vez a lo fino y hay que ver condiciones muy específicas de reacción, puede afectar a otros grupos. Entonces, como bien tú planteas ahora, los grupos que están metilados son grupos éteres. Y los subgrupos éteres en condiciones bastante drásticas, ¿sí? Generalmente se pueden desproteger, es decir, desmetilar. Esas condiciones generalmente son condiciones, una de ellas, como tú la mencionás, es ácido bromídrico, pero generalmente necesitan condiciones también de mucho tiempo y mucho calor. Entonces, esas son condiciones como un tema más a fondo, más específico, y que no es el alcance del curso entrar en detalles de ese tipo. Lo que importa acá, y como bien tú lo decís, y es lo más relevante, es que tengas claro que hay una química de protección selectiva de un alcohol primario, que puedo metilar todos los otros alcoholes, y que luego tengo una condición de desprotección selectiva del alcohol primario. Entonces, esa sería una secuencia en la cual me permitiría tener un monosacárido con todos los alcoholes protegidos, salvo el alcohol primario, porque seguramente por ahí quieras hacer la unión glicosídica. Entonces, eso es válido. ¿Ah? Si bien perfectamente en tu razonamiento orgánico estás planteándote esa duda, ya es algo bastante más rebuscado, por decirlo de alguna manera, más fino, y que te puede generar, muchas veces teniendo ese tipo de dudas, alguna confusión. Entonces, yo en este caso lo que te digo como algo general
¿sí? Es que apliques la metodología o la idea global de la química de protección o desprotección, es decir, que en teoría nosotros no vimos reacciones de desprotección de los grupos metilo, es como que siempre las reacciones de metilación y formación de esos tipos de enlaces éteres los dejamos como éteres, viste que nunca pusimos ni en las transparencias ni en nada condiciones que desmetilen. Sí para la acetilación, porque claro, los grupos acetilos que son ésteres, entonces se hidrolizan muy fácilmente. Eso sí, no hay problema. Pero en ese sentido no te compliques, ¿sí? Tu razonamiento pensarlo está muy correcto, pero digo, no es necesario llegar a ese grado de complejidad en este caso. Está perfecto que tú protejas la condición de desprotección, que puede ser sí ese bromhídrico o una condición, perdón, sería un clorhídrico en cloroformo, por ejemplo, gas, libre de agua, como bien creo que Gloria la transparencia aclaró y subrayó, libre de agua, para justamente no afectar al acetal y que quede también protegido, ¿sí? Luego vas a poner una condición selectiva. Más, muchas veces si usted, como les digo, a veces no recuerdo puntualmente cuál es la condición de selectiva desprotección. Por lo menos pongan condiciones selectivas de desprotección, porque conceptualmente, que es lo que por lo menos creo que a nosotros nos interesa más, que ustedes tengan claro, más allá de la condición puntual, si es un reactivo este o aquel, es que la metodología es protejo selectivamente y desprotejo selectivamente. Entonces, a veces no recuerdo, tengo duda y prefiero no errarle y poner algo horrible. Bueno, pongo condiciones selectivas de desprotección. Y eso conceptualmente está bien. Tal vez no vas a tener el 100% de los puntos, pero vas a tener muchos puntos por eso. ¿Claro? ¿Se entiende por dónde voy? Claro, El sí, sí, concepto queda es claro. tener más Bien. lo conceptual global, ¿sí? que lo fino, y tal vez a veces eso me puede llevar a ser tan rebuscado, que está bueno tener esa discusión interna tuya, que te lo plantees, pero en estos casos que nosotros particularmente en el teórico, por eso también es importante que en el repaso de cosas es decir, bueno, qué cosas están en el teórico y qué cosas no están. Entonces esas cosas que no están puestas ahí, nosotros no le dimos énfasis, es decir, no queremos entrar en otras cosas que no las dimos, ¿sí? Entonces tu Sí, sí, razonamiento ahí es bien, ese, protejo selectivamente, metilo todo y desprotejo selectivamente. Aunque bien. sean en principio condiciones que viste de 101, justo de un éter, que son condiciones bastante drásticas, vamos a asumir que no, porque aparte, si vos haces eso, ¿a qué te lleva eso? A que ningún alcohol quede protegido, entonces no lograste nada con esa estrategia. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y ahora la duda que me queda ahora es Sí. simplemente el tema aromáticos, que me quedó si no entendí muy bien. Perfecto, dale. Respecto a los N-óxido de piridina, que yo pregunté por el foro, pero no me quedó claro, Sí. ¿en qué posiciones se daría o sea, yo tengo una N-óxido de piridina, pero si yo quiero hacer una sustitución nucleofílica, ¿en qué posición se daría? Porque, o sea, pensando lo que es un grupo dador de electrones, sé que las posiciones 2, 4 y 6, ¿sí? Quedan con una densidad carga negativa. Entonces, como que ahí diría, no se da porque necesito un electrófilo. Pero a la vez me generó duda eso que me respondiste de por qué es la velocidad, o sea, por qué se dan más rápidas las reacciones con N-óxido que con la piridina, que me dijiste que es porque en el primer paso es que el nitrógeno se neutraliza, pero Bien, si eso pasa, lo repasamos tranquilamente, es que sí, está quiero bueno que saber. no te quede duda porque es algo general. Vamos a ir poniendo acá. ¿Se ve ahí bien? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. La función N-óxido de la piridina, primero, principalmente nosotros lo analizamos en el teórico desde el punto de vista que ahora al N-oxidarse la piridina y tener este oxígeno cargado negativamente, y al tener este oxígeno con par de electrones libres, ¿sí? Unido a un doble enlace, obviamente que se puede dar un efecto resonante donor, ¿no? Es como, de alguna manera, visualizar la similitud química, un sustituyente en donor
por efecto electrónico en un benceno, ¿no? Bueno, esto sería algo parecido, sería un sustituyente, que es un O- en la piridina. Esto lo que hace principalmente es modificar de forma importante la distribución electrónica en el anillo de piridina. Pero principalmente ¿a qué nivel? A nivel de los carbonos. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros, creo que esto ya lo tenés claro, ¿no? Pero cuando el efecto del dador del oxígeno lo que hace es generar cargas negativas, ¿no? En las posiciones con respecto como sustituyente, ¿no? Al nitrógeno orto, para orto, o lo que sería 2, 4 y 6. ¿No? Eso creo que lo tenés claro. Sí, eso Perfecto, sí. perfecto. Entonces, de esta forma, nosotros decíamos que este método nos permitía, ¿no? el oxidar una piridina, nos permitía dos cosas importantes. Primero, poder ahora tener un sistema de piridina que es rico en electrones. Porque la piridina sola, el anillo solo de piridina, ya sabíamos que es un sistema pi deficiente. ¿Claro? Entonces, en ese sistema, antes estas posiciones, exactamente estas mismas posiciones, tenían cargas positivas por la resonancia del sistema heterocíclico piridina. Ahora, al incorporarle esta función en óxido, esos carbonos quedan como que invierten completamente su densidad de carga. Ahora quedan carbonos negativamente. ¿Qué me permite esto? Me permite de manera considerable ahora aumentar la reactividad de la reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Claro? Sí. Porque ahora estos carbonos son nucleofílicos. Ahora los carbonos 2, carbono 4 y carbono 6 son nucleofílicos. ¿Sí? Y como producto mayoritario, nosotros analizábamos que por efecto estérico, la sustitución electrofílica en la posición más alejada del N-óxido era la más favorecida. ¿Sí? Y luego podríamos postular o llegar a tener como un producto, ¿sí?, minoritario en esta otra posición, ¿no? Que es simétrica, es lo mismo. Esto es minoritario. ¿Claro? Sí, Entonces, eso sí. la función N-óxido entonces me permite que este tipo de reacción que antes se veía muy desfavorecida, necesitaba condiciones muy drásticas, ¿sí?, de sustitución electrofílica, ahora se vea activada. Es la similitud de un sustituyente de honor en un benceno. Ahora el N-óxido lo que hace es actúa como activante de la sustitución electrofílica aromática. Y este activante a su vez dirige regioselectivamente a las posiciones, a los carbonos más nucleofílicos, 2, 4, 6, y por efecto estérico principalmente o mayoritariamente a la posición 4, es decir, a la más alejada. ¿Claro? Y también puede obtenerse como un producto minoritario o en 2 o en 6. ¿Bien? Perfecto. Entonces, con respecto a la piridina, no solamente que se activa la sustitución electrofílica, sino que ahora podemos incorporar electrófilos donde antes no podíamos, porque recuerden, te hablo a ti, pero después pueden ver el video muchos compañeros, que recuerden que en el anillo de piridina, cuando llevábamos a cabo una sustitución electrofílica aromática, los carbonos más nucleofílicos eran los carbonos en posición 3 y 5, es decir, una posición lo que sería acá meta. Por lo tanto, nunca podíamos obtener en un anillo de piridina sustituciones en posición 4 o 2 o 6. Esta estrategia nos permite dirigir selectivamente la sustitución electrofílica del anillo de piridina y a su vez a una velocidad mucho mayor de reactividad. ¿Claro? Y luego nosotros, ¿qué hacíamos o qué era muy fácil? Luego nosotros reducíamos, deoxigenábamos, es decir, quitábamos la funcionalidad de neóxido muy fácil, ¿y qué podíamos obtener? Una piridina selectivamente ubicada, por ejemplo, en esta posición. ¿Sí? Esta es la estrategia más importante, ¿sí?, en cuanto al uso de la funcionalidad de neóxido. ¿Sí? Hasta acá, esto capaz que fue un repaso y no tenés ninguna duda. Lo entendí todo bien. Perfecto, sí. Perfecto. Bien, ahora voy a borrar esto y vamos a pasar al otro enfoque. Ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista de la sustitución nucleofílica aromática. ¿Claro? Bien. Vamos a salir de acá.
borramos esto. Bien. Perfecto. Ahora, vamos a borrar esto. Obviamente que... Ahí, generalmente, los ejemplos que más hemos visto de sustitución nucleofílica aromática con N-óxido de piridina es también cuando tenemos la presencia de un buen grupo saliente, ¿no? Para que se dé la sustitución nucleofílica aromática. Entonces, voy a ponerte un ejemplo puntual, ¿sí? Para que se entienda. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a agregarlo acá, un halógeno, ¿no? Yo qué sé, bromo. Ahí está. Y tengo un nucleófilo X cualquiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿viste? Fíjate acá. Este bromo, como buen grupo saliente, se ubica, ¿sí?, unido a un carbono que, como bien tú decías, tanto en la posición 4, 2 o 6, por el efecto N-óxido hay cargas, o tiene una densidad de carga negativa. Entonces tu duda es, ¿cómo puedo visualizar sobre ese carbono una sustitución nucleofílica aromática? ¿Vamos bien? Por ahí viene un poco la duda, ¿no? Sí, Bien, sí. perfecto. Entonces, cuando me estaba centrando en la sustitución electrofílica aromática, estaba viendo el efecto de la funcionalidad de N-óxido en la distribución electrónica en los carbonos. ¿Tá? Bien, ya lo analizamos claramente. Pero no puedo perder tampoco de vista mi heteroátomo. Si tú lo comparás ahora con la piridina, ¿qué le pasa al nitrógeno? Tiene una carga positiva. Es decir, ese nitrógeno ahora es más pobre, o bastante más pobre que el nitrógeno neutro en la piridina. Por lo tanto, obviamente que ese nitrógeno trataría, o si puede, tender de alguna manera a completar, ¿sí?, la neutralidad y de esa forma estabilizar su esfera de electrónica. ¿Sí? Bien. Claramente que el otro componente importante que tenemos acá en la sustitución nucleofílica aromática es tener un buen grupo saliente. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos o planteamos un mecanismo genérico de sustitución nucleofílica aromática, ¿qué es lo primero que vamos a plantear? El paso de formación nucleófilo-carbono en este paso, y nosotros podemos plantear esta deslocalización, donde el nitrógeno deficiente en carga actúa, al igual que lo hacía en la piridina, como aceptor electrónico. Cuando tú planteas esto, obviamente que voy a generar un estado de transición, una forma intermedia, donde este nitrógeno queda neutro, que era un poco lo que, ahora no recuerdo bien, ¿no?, cuando en la explicación en el foro traté de que visualizaras. ¿Sí? Entonces, Claro, esto, eso sí me quedó claro, pero perfecto. si no, pero es difícil entonces los N-óxidos que si no hay un buen grupo saliente ocurra en esa posición, ¿no? Bueno, exacto, ¿sí? Generalmente nosotros no Sí. vimos la reacción de Chichibabin, ¿sí?, con el N-óxido, es decir, es en la piridina para obtener 2-aminopiridina. Pero en los N-óxidos, ¿sí?, el tener, si bien los carbonos, estos carbonos, ¿no?, este aquí y este aquí, aumentan su carga negativa, y vos decís, bueno, pero como carbono electrófilo, ¿sí?, como carbono electrófilo ya no es tan electrófilo, pero no te olvides eso, que es importantísimo lo que te estaba diciendo ahora. Tengo la presencia de un buen grupo saliente, y en particular nosotros utilizamos halógeno. Entonces, fíjate, cuando introduzco un buen grupo saliente, también que estoy introduciendo una variable electrónica, porque un halógeno que tiene un fuerte efecto electrón atractor. Entonces, si bien el N-óxido da carga negativa por resonancia, este halógeno unido directamente a este carbono lo debilita también. Entonces, claro, ahí hay un equilibrio. El N-óxido le da carga a ese carbono, pero el grupo saliente halógeno le quita. Entonces está en el peso, ¿sí?, dos efectos electrónicos contrapuestos. Uno que aumenta la carga negativa y otro que quita carga. ¿Se entiende por ahí, Camila? Sí, me Bien. quedó bien claro. Sí. Sumado a eso, cuando yo planteo, ¿sí?, lo que sería una típica reacción de sustitución nucleofílica aromática,
formo este tipo de estructuras que se estabilizan. Entonces, el nitrógeno, obviamente que se siente energéticamente estabilizado mediante este intermedio, y obviamente que luego, ¿qué pasa? Nuevamente va a volver a la estructura, ¿sí? N-óxido, la estructura aromática, porque acá perdí la aromaticidad. Entonces, nuevamente formo, ¿sí? el N-óxido de piridina mediante deslocalización por resonancia, ¿y qué hago acá? Y acá está la pérdida del grupo saliente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando la sustitución electrofílica es claro lo que tú consultás, porque ahí solamente estoy viendo la incidencia del N-óxido sobre la densidad electrónica de los carbonos del anillo. Pero cuando a este sistema ahora yo le agrego un grupo saliente, no solamente el grupo saliente sí va a darse la sustitución nucleofílica de ese nucleófilo por otro, sino que también el grupo saliente incide electrónicamente y puntualmente ¿sobre quién? Sobre este carbono. Claro, entonces de alguna manera también lo está debilitando. ¿Sí? Otra cosa importante, esta reacción o este efecto se da solamente en estas posiciones, o en 4, o en 2, o en 6. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras un bromo en 3 o en 5, este intermedio, ¿sí? de nitrógeno neutralizado no se forma, es decir, ahí la velocidad de reacción es mucho menor. Lo que se favorece es tener, al igual que lo viste bajo la forma neutra de piridina, es sustituciones nucleofílicas aromáticas en estas posiciones, 2, 4 o 6. ¿Sí? Entonces siempre pensá que si tenés un buen grupo saliente, aunque tengas un N-óxido, ¿sí? se puede dar, tanto por la explicación que te estaba mencionando, electrónica del grupo saliente, como el planteo del mecanismo, dependiendo de la posición del grupo saliente, se va a dar la sustitución nucleofílica aromática. ¿Claro? Claro, me quedó bien. Gracias. Bien. Y lo de la Muchas gracias. velocidad que tú decías. Viste que en la transparencia de un ejercicio se comparaban las velocidades de reacción. Decía que, por ejemplo, una 4-bromopiridina es menos reactiva que una 4-piridina neóxido. Es decir, o que la 4-bromoneoxiopiridina es más reactiva que cuando no está el neóxido. Y a su vez, si tú tuvieras acá la carga positiva de este nitrógeno por la formación de una sal de piridinio, sería más reactiva aún. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá la carga positiva, de cierta forma, es más menos. Hay una neutralización interna de la estructura. Pero cuando yo tengo una sal de piridinio, la molécula piridina, el derivado, está completamente cargado positivamente. Por lo tanto, el nitrógeno sí que siente más ese efecto deficiente de carga, y ahí la velocidad de reacción de sustitución es más fuerte aún. Por eso que se Sí, sí, decía que... me quedó Está perfecto, claro y todo eso. Bueno. perfecto, Camila. Claro, las dos opciones entonces, tanto para la Sí, sustitución electrofílica como la sustitución nucleofílica. sí, claro, Viste que a veces genial. cuando entra en Gracias. juego otro enlace, otro grupo funcional, ya aparte del N-óxido, bueno, obviamente que tengo que analizar cómo incide también en la molécula. Y obviamente que acá importa mucho la posición, porque al plantear, que muchas veces nos sirve, aunque el ejercicio no nos pida plantear un mecanismo, muchas veces nosotros en el borrador nos conviene tal vez plantearlo para visualizar las posibilidades y si lo que estoy planteando es lo más estable o no. ¿Sí? Entonces a veces en un borrador nos conviene desarrollar el mecanismo y decir, sí, por aquí está bien, viene por acá y me va a dar este producto. ¿Sí? Sí, Perfecto. muchas gracias. Por favor. Bien. No sé si... Bueno, entonces me despido porque ya ahora sí, ya terminé mis dudas. Perfecto. Pero Perfecto, muchas gracias. Camila. Bueno, espero que haya servido mucho y bueno, en todo caso ya les vamos a mandar información para todos, te lo decimos, para el próximo martes también de mañana clase de consulta con el link y bueno, y seguir en contacto entonces. ¿Dale? Chao. Chao, chao, que pases bien.